Pero en el capítulo 3, él entendió que aunque las circunstancias no cambiaron y no mejoraron, él tenía que hacer algo. Y vamos a aprender en esta noche 3 cosas que podemos aplicar a nuestra vida. 3 cosas que podemos aplicar cuando sentimos que hemos llegado a lo más abajo. Ya habíamos dado nuestra vida a Cristo, ese primer amor, esa ilusión, esa pasión. Llega a un problema de la vida y como que descendemos a lo más profundo y no sabemos cómo levantarnos. Y no sabemos, tú sabes, porque lo que aprendimos la semana pasada es que está bien que le preguntemos a Dios, está bien que le digamos qué está pasando, pero tenemos que tomar el tiempo para guardar silencio y escuchar, aunque lo que escuchemos sea silencio. Pero ¿qué sucede después que escuchamos? Tenemos que llegar a un punto donde decimos, bueno, ya me quejé, ya lloré, ya dije lo que tenía que decir, ya llevo tiempo escuchando, ahora tengo que tomar acción para salirme de donde estoy porque no puedo continuar en la misma circunstancia. Y lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que Dios ha hecho. O sea, tú quizás no estás viendo lo que quieres que Dios haga ahora mismo, pero tienes que recordar lo que Dios ha hecho. Tú tienes que recordar el carácter de Dios, la bondad de Dios. ¿Qué hizo Habacuc? Habacuc no vio ningún cambio. El mensaje de Dios era el mismo. Y Habacuc quizás no vio arrepentimiento, no vio quizás misericordia de parte de Dios, pero él se encontraba en un momento donde parecía estar en el abismo y él no veía esperanza, él no escuchaba nada, él estaba en un momento donde él se encontraba solo y él por más fe que quería tener como que no podía hallar esperanza. ¿Y qué hizo Habacuc? Comenzó a recordar cosas tangibles y visibles que Dios había hecho. Porque yo quiero que tú entiendas algo, que cosas tangibles y visibles despiertan memoria. Y él comenzó a recordar cuando Dios había descendido del Temán y que había descendido desde el monte Parán. ¿Qué quiere decir esto? Él comenzó a recordar cuando Dios libró a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Él comenzó a recordar que Dios los llevó a ese lugar, un lugar donde encontraron refugio, un lugar donde hubo una transformación y fueron un pueblo nuevo de Dios. Y él comenzó a decir entre sí, yo recuerdo ese lugar, estoy donde estoy, pero yo recuerdo que el Dios que yo le sirvo no es un Dios que guarda silencio para siempre. Al Dios que yo le sirvo no es un Dios que causa que su pueblo esté en esclavitud toda su vida. Al Dios que yo le sirvo, al tiempo cuando es debido, sale al encuentro y lleva a su pueblo a un lugar de refugio, a un lugar de refrigerio. Y Habacuc comenzó a pensar y dentro de él comenzó a despertarse una fuerza, porque él empezó a entender que quizás ese Dios no se estaba manifestando en esos momentos, pero ese era el Dios a quien él servía. Y él dijo, a mí no me importa lo que las circunstancias digan. Si Dios va a traer a los caldeos para destruir a su pueblo, aunque yo no pienso que es justo, en realidad yo no puedo mirar a esta circunstancia. Yo no puedo mirar que estoy como en el abismo. Yo tengo que sacar fuerza de algún lugar. Y él dijo del verso 3 al 6, dijo, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. O sea, él comenzó a visualizar lo que Dios había hecho y a declarar que eso era lo que iba a suceder. Él comenzó a decir, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a la gente, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos.
Él comenzó a fortalecerse en lo que él recordaba. Y yo quiero que tú entiendas algo. Él no comenzó a desear vivir en una época pasada, sino que él comenzó a recordar una época pasada para recobrar fuerza y restaurar su fe para ver lo que Dios iba a hacer en el futuro. En estos momentos yo me imagino que Habacuc lo que sentía era una nube. Él sentía oscuridad. Él sentía que de Dios lo que salía era ira. Él sentía como que no había esperanza, pero él comenzó a declarar lo que él sabía que Dios podía hacer. Él comenzó a decir: yo veo radianza, yo veo poder de sus manos, yo veo que él toma los montes y los disminuye, yo veo que lo imposible se hace posible porque yo recuerdo. Fue lo que hizo Habacuc. Mi pregunta para ti es: ¿qué es lo que tú haces cuando has descendido? ¿Qué es lo que tú haces cuando tú recuerdas? Cuando tú te encuentras en un momento donde quizás dices: Señor, a la verdad que no me merezco esto. Y a la verdad que necesito una respuesta de ti, pero no la recibo. ¿Qué es lo que hacemos? Es la pregunta. ¿Será que nos deprimimos? ¿Será que retrocedemos? ¿O será que no es que retrocedemos, sino que comenzamos y decimos: Señor, en oración, decimos: Señor, ayúdame. Ayúdame a recordar aquello visible, aquello tangible. Señor, yo sé que tú eres mi fortaleza. Yo sé que tú has hecho cosas conmigo. Mira, si tú sigues leyendo Habacuc 7:3 del 7 al 15, él continúa recordándose de cuando Dios demostró su gloria y poder a través de la naturaleza. Él dijo: Señor, yo recuerdo de lo que eres capaz. Yo recuerdo de lo que eres capaz. Haz eso de nuevo. Mira, yo recuerdo cuando a mí me dijeron que yo no podía tener hijos y un pastor puso su mano sobre mi vientre, y cuando nadie podía decirme, y ya íbamos a entrar nosotros, Freddy y yo, a los tratamientos de infertilidad, yo recuerdo cómo Dios hizo un milagro. Yo recuerdo en mi juventud cuando los doctores me habían diagnosticado con anemia crónica, cuando yo estaba supuesto a comenzar ya a recibir tratamiento, yo recuerdo cómo Dios salió a mi encuentro y cómo Dios fue mi sanador. Yo recuerdo los momentos cuando yo quizás lloraba de noche, me sentía destruida, me sentía rechazada, me sentía sola, pero yo recuerdo que Dios siempre enviaba a alguien para poder ser esa fortaleza que yo sentía. Yo recuerdo cada momento cuando quizás alguien que yo he amado se ha ido de mi lado. Yo siempre recuerdo que cuando se va uno, Dios trae a 10 para tú poder depositar lo que Él ha puesto. Yo recuerdo que cuando todo el mundo es infiel, Dios sigue siendo fiel. Yo recuerdo que aun cuando quizás yo me sentía sola, yo me sentía menospreciada, yo me sentía que mi vida no estaba haciendo lo que Dios quería que fuese, Dios me permitió conocer a Freddy. Y recuerdo que aun cuando rechacé el llamado que Dios había puesto sobre mi vida, el don es irrevocable. Yo recuerdo de lo que Dios es capaz, y cada vez que quizás me encuentre yo en el abismo, cada vez que quizás yo me encuentre desanimada, cada vez que quizás yo sienta que Dios es infiel, yo puedo recordar lo que Dios es capaz. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: recordar de lo que Dios es capaz, regresar a lo tangible, regresar a lo visible, decir: Señor, lo bien que yo me sentía, y eso solo vino de ti. Yo sé que tú eres capaz de cualquier cosa, aún en medio de mi desierto.